Bienvenidos al primer Congreso de Nutrición Online organizado por el Centro de Estudios Avanzados en Nutrición, CEAN. Mi nombre es Belén Rodríguez, soy nutricionista deportivo y CEO en Tu Gestor de Salud, una clínica de nutrición y deporte formada por un equipo multidisciplinar. Y nada, lo primero agradecer al equipo CEAN por ofrecerme la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros. Contándoos y compartiéndoos un poco de mi trabajo con deportistas de montaña y con deportistas que entrenan en altitud. La ponencia que os traigo y que os voy a presentar se titula Estrategias nutricionales para la mejora del rendimiento y la aclimatación en altitud. Comentaros que, bueno, son ya muchos años dedicados a la nutrición deportiva, ya cerca de 17 años dedicada a la consulta privada. Son muchos los deportistas a los que he ayudado en la consulta, muchos deportistas de montaña, deportistas que entrenan, compiten en altitud o que se dedican a los deportes de montaña. Y bueno, también tengo la suerte de poder disfrutar de la montaña desde también el ámbito deportivo. Soy deportista, compito en carreras de media y de larga distancia y desde hace unos años, bueno, me lancé a las carreras organizadas en altitud, tanto de esquí de montaña como a pie o expediciones por mi cuenta. Y he llegado a ascender hasta una montaña de 7.134 metros, pues en el año 2019. Hoy quiero compartir con vosotros, pues, un poquito de lo poco que sé de este mundo. Y espero que disfrutéis de la ponencia y que aprendamos juntos. Comenzamos. ¿Qué vamos a ver durante la charla? Bueno, vamos a hablar de la altitud, de la diferencia entre la altitud moderada, alta y extrema, que es como le diferencia la bibliografía, y va a ser importante diferenciar las tres altitudes para poder analizar las necesidades nutricionales y los riesgos nutricionales de los deportistas. Hablaremos de estos riesgos nutricionales en el entrenamiento, en la competición o en el caso de deportistas que asuman expediciones a montañas más altas. Estudiaremos cuáles son las estrategias nutricionales disponibles según la bibliografía científica para la mejora del rendimiento y la aclimatación de estos deportistas y veremos qué tipo de deportes y las características de los deportistas que entrenan o compiten en altura y cuáles son sus necesidades nutricionales. Lo primero, a la hora de hablar de altitud, ¿no?, es conocer qué es esto de la altitud. Ya desde los años 60 los deportistas utilizan mucho los entrenamientos en altura para mejorar su rendimiento a nivel del mar. Hay distintas técnicas de entrenamiento en altura, vivir alto, entrenar bajo. Y también existe esto, hablaríamos de la hipoxia natural, ¿no?, de subir a una altitud pues media, que luego veremos qué significa esto, o utilizar la hipoxia artificial, como vemos en la foto de una chica subida en una bici con una cámara, que sería, bueno, pues máquinas donde el deportista respira aire enrarecido y es otra metodología de entrenamiento, podemos decir, en altitud simulada. El objetivo de este tipo de entrenamiento es la mejora del rendimiento, principalmente a nivel del mar, pero también es cierto que, como veremos durante la presentación, hay deportistas que no buscan el entrenamiento en altitud o con hipoxia con el objetivo de la mejora del rendimiento deportivo a nivel del mar, sino que lo que están buscando es la aclimatación, es decir, aquellos deportistas, montañeros, alpinistas que quieren ascender una montaña alta, no buscan una mejora del rendimiento a nivel del mar, lo que buscan es aclimatarse, adaptarse a esas condiciones de hipoxia para rendir bien y mantenerse saludables y con seguridad, pues el día de la actividad o de la expedición. Esta imagen, bueno, me gusta mucho, claro, la he elaborado yo. Bueno, aquí os muestro, define bien, ¿no?, lo que es esto de la altitud y lo diferencia. Estamos viendo, he querido reflejar las montañas, bueno, montañas características de España, Europa o el mundo. Os he puesto, por ejemplo, la montaña más alta de Alicante, el Puig Campana, que está a 1.410 metros de altura, la montaña que más cerquita tengo de casa, la montaña más alta y más cerca que tengo de casa, que es Peñalara, 2.428 metros, donde más entreno. El Aneto, que es una de las cimas donde, bueno, pues que me ha enseñado muchas cosas de las que sé sobre alpinismo, el Teide,
el Mont Blanc, que ya son 4.810 metros en los Alpes, el Elbrus en Rusia, el Lenin, 7.134 metros en Kirguistán, o el gran conocido Everest como la montaña más alta del mundo con sus 8.848 metros. ¿Qué ocurre cuando ganamos altura? Bueno, pues como observamos en esta flecha, lo que ocurre es que las moléculas de oxígeno están más dispersas en el aire, de tal forma que cuando respiramos la cantidad de partículas de oxígeno que llegan es menor. Por lo tanto, se produce una disminución de la presión parcial de oxígeno, lo que conlleva una disminución del oxígeno arterial y una hipoxia tisular, es decir, va a llegar menos oxígeno a nuestros tejidos, a nuestros órganos, a nuestro músculo, lo que va a provocar pues una serie de cambios fisiológicos y metabólicos que por un lado pueden llevar a la mejora del rendimiento, como veremos, pero por otro lado pueden ser peligrosos también para la persona o el deportista. La bibliografía científica clasifica la altitud en 3 niveles, como vemos aquí. Bueno, baja no la cuento, pero bueno, la altitud media sería entre los 1.500 y los 3.500 metros, que es donde podemos decir los deportistas van a entrenar para mejorar su rendimiento deportivo. Una altitud alta entre los 3.500 y los 5.300 metros, que ya es una altitud importante, y una altitud extrema por encima de los 5.300 metros. Además, tengo que indicar que en el año 1953 un médico definió la altitud por encima de los 7.500 metros como la llamó la zona de la muerte, ya que es una zona donde sabemos que una persona ya no se aclimata a la altitud. Bueno, además el deportista, conforme va ganando altura, además de exponerse a esta falta de oxígeno y a esta hipoxia tisular consecuente de la altitud, se expone a otros estresantes ambientales. Conforme ganamos altura, bueno, pues disminuye la densidad del aire, va a disminuir la temperatura. Fijaros que aquí señalo que disminuye un grado centígrado por cada 150 metros que ascendemos, aumenta mucho la radiación solar, disminuye la flotabilidad y pongo aquí que disminuye el rendimiento aproximadamente un 6,5% por cada 1.000 metros que ganamos de altura. Esto en actividades que duran más de 1 o 2 minutos. Se conoce que en altitudes moderadas las actividades cortas de menos de 1 o 2 minutos se pueden incluso ver beneficiadas por eso de que tenemos menos cantidad de aire por encima, ¿no? Y como por decirlo de alguna manera, como que pesaríamos menos. Algo importante que veremos durante la clase, bueno, pues son las consecuencias sobre la salud que puede tener una hipoxia, una altitud alta o extrema o media sobre el organismo, provocando problemas de salud que están relacionados con el concepto que conocemos como mal agudo de montaña. Importante aquí, como decía antes en la diapositiva anterior, diferenciar entre la hipoxia natural, que es conforme ganamos altura, o la hipoxia simulada. ¿Cuál es la principal diferencia? Que la hipoxia natural es una hipoxia hipovárica, donde disminuye la presión parcial de oxígeno, pero la hipoxia simulada no es hipovárica, es normovárica. Lo que hace el deportista es respirar un aire enrarecido. Y también es importante que en la hipoxia simulada, pues evidentemente no están los estresantes ambientales a los que se expone el deportista cuando está cuando se expone a una altitud natural. ¿Qué ocurre? Con la altura, como decíamos, se produce o nos exponemos a una hipoxia dependiendo del tiempo y de la intensidad de la altitud. Se van a producir una serie de cambios fisiológicos o de respuestas fisiológicas y metabólicas que van a dar lugar, por un lado, a cambios a nivel orgánico, cambios respiratorios, cambios cardiovasculares, cambios a nivel sanguíneo, neuroendocrinos, musculares, inmunológicos, y la mayoría de estos cambios están mediados por la activación del factor inducible por la hipoxia HIF1. Si la hipoxia, una exposición moderada o adecuada y repetida a la hipoxia, producirá adaptaciones, que cuando hablamos de altitud podemos llamar a estas adaptaciones o utilizamos el término de aclimatación. Se produce una aclimatación a la altitud. Estas adaptaciones fisiológicas, esta aclimatación puede llevar a una mejora del rendimiento.
pero la realidad es que también si la exposición a la hipoxia es excesiva o estamos hablando de altitudes altas o extremas y durante un tiempo, pues durante más tiempo del debido, por necesidad que el alpinista tenga que estar tiempo allí, esto puede provocar una disminución del rendimiento e incluso problemas de salud que pueden ser menos graves, de dolor de cabeza, falta de apetito, mareos, vómitos, diarreas, hasta problemas de salud graves y relacionados con el mal agudo de montaña, como el edema pulmonar, cerebral, edema periférico, hemorragias retinianas. Se conoce que el mal agudo de montaña por debajo de los 3.000 metros tiene una incidencia de un 25% y por encima de los 4.000 metros llega hasta el 50%. Señalar también sobre esta imagen, y que he puesto con un trueno aquí en rojo, la importancia que va a tener la nutrición. Esta importancia, bueno, es bidireccional, por decirlo de alguna manera, es decir, la exposición a la hipoxia, como decíamos, produce cambios y respuestas orgánicas y metabólicas que van a hacer que también haya un cambio en las necesidades nutricionales del deportista, y por otro lado la nutrición va a ser fundamental para controlar o para ayudar a esta aclimatación, a estas adaptaciones fisiológicas que se van a producir como consecuencia de la exposición a la hipoxia. Nos van a ayudar a mejorar el rendimiento y nos van a ayudar a mantener un estado de salud óptimo. En esta imagen os muestro un estudio de Chapman y colaboradores que lo que nos quiere definir es el umbral de altura necesario, la altura ideal para vivir el deportista y para mejorar el rendimiento al nivel del mar. Bueno, aquí se estudian a los deportistas durante 8 semanas, les hace un test de carrera, análisis de sangre, y los deportistas se encuentran viviendo a diferentes alturas, desde los 1.780 metros hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Lo que observan estos investigadores es que hay un aumento del rendimiento, una mejora del consumo máximo de oxígeno y de las respuestas hematológicas y ventilatorias a una altitud de 2.454 metros. Parece que que los deportistas que vivían en esta altitud son los que mayores respuestas o mayor mejoría obtienen sobre el rendimiento deportivo. En cambio, estos autores observaban que aquellos deportistas que vivían por encima de los 2.800 metros no mejoraban tanto su rendimiento deportivo, y lo que podía estar relacionado también con las consecuencias negativas de estas altitudes mayores, como puede ser, bueno, pues problemas del sueño, una bajada del sistema inmune, y también observaban que aquellos deportistas que vivían a 1.780 metros pues no obtenían mejoras en el rendimiento, las mejoras en el rendimiento eran menores. Por lo tanto, parece que podría haber un umbral de altura donde, bueno, eso es adecuado vivir para mejorar o entrenar durante muchas horas para mejorar el rendimiento a nivel del mar. No obstante, también señalar que por encima de los 3.000 y 3.500 metros no existe bibliografía que estudie si se producen más adaptaciones que viviendo aquí. O sea, faltaría bibliografía concluyente que nos diga qué ocurre ya en un deportista que esté aclimatado a esta altitud si se va a campos de entrenamiento a una mayor, o sea, si mejoraría más si se va más alto en estancias temporales. Según esto, bueno, yo me gusta poner como un poco el límite, ¿no? Vamos a decir, de salud o de mejorar el rendimiento, de donde realmente van a aumentar, por ejemplo, las necesidades nutricionales y van a haber mayores riesgos nutricionales que como nutricionistas debemos de conocer, y es la altitud de unos 3.000 metros. Esta es una foto en el Aneto, que son 3.400 y poquito metros en el Pirineo aragonés, y lo pongo un poco, bueno, pues como punto, ¿no? Por debajo de aquí las necesidades nutricionales aumentan, pero no tanto, y a partir de aquí ya sería pues una altitud todavía moderada hasta los 3.500, pero ya los cambios son mayores. ¿Qué ocurre en altitud? Como decíamos antes, bueno, se va a notar más la bajada de temperatura. Y luego, claro, cuando una persona asciende a estas altitudes, lo normal es que realice una gran cantidad de actividad física. Hay deportistas que se van a entrenar allí
o deportistas que quieren subir montaña y están todo el día haciendo ejercicio. Se produce un aumento del gasto energético en altitud. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tasa metabólica basal, pero también hay un aumento del gasto energético por la termogénesis producida por la bajada de temperatura y los temblores o escalofríos que puede tener la persona o el deportista, y también porque lo habitual es que el deportista esté entrenando, tenga un alto volumen de entrenamiento, incluso entrenamientos de alta intensidad. Aumentan, por tanto, los requerimientos tanto nutricionales, de energía y de macronutrientes como hídricos, y lo que ocurre es que el deportista necesita más calorías, va a necesitar mayor cantidad de alimentos, va a necesitar mayor cantidad de agua, y la realidad es que dependiendo de dónde se encuentre el deportista va a tener poca disponibilidad de los mismos. Es decir, no es igual que un deportista se vaya a entrenar al CAR de Sierra Nevada, al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, donde, bueno, pues es una residencia donde tiene un buffet libre y donde va a estar controlado a nivel nutricional, que el deportista se vaya a hacer una travesía alpina con esquís de montaña por varios refugios o con su tienda de campaña durante días cruzando montañas, donde puede tener la suerte de pasar por algún refugio que esté abierto, lo normal en invierno que los refugios incluso estén sin guardar y no haya nadie, y no tenga disponibilidad de comida, lo tenga que llevar todo encima, la disponibilidad de agua es mínima porque la tiene que recoger y fundir de la nieve, etc. ¿Qué ocurre o cuál es el mayor problema? Y ahora veremos, entre otros riesgos nutricionales, pues que se produce y se observa una pérdida de peso importante en ciertos deportistas, y una pérdida de peso que va asociada a una pérdida principalmente de masa muscular. Aquí pongo en negrita que se vacían, que ¿por qué se produce esto? Bueno, pues se vacían los depósitos de glucógeno, por supuesto, como en cualquier actividad deportiva mantenida durante el tiempo, y si no lo reponemos, pues esto va produciendo también un gasto. Factores limitantes en el rendimiento en altitud, bueno, la disponibilidad y la ingesta de alimento, como os decía, en ciertos casos, porque hay en otros que el deportista va a tener disponibilidad el aumento de las necesidades energéticas, y que a partir de cierta altura pues pueden haber problemas de sueño, puede haber una inmunodepresión, problemas con el frío y el deportista llegar a hipotermia, etc. Y vuelvo a la diapositiva inicial. Como os decía, el deportista en altitud se va a exponer a la hipoxia, una hipoxia que va a producir una hipoxia arterial y una hipoxia tisular, y va a haber diferencias entre pues las consecuencias de esta o de las respuestas fisiológicas de esta a la exposición a la hipoxia, dependiendo de si el deportista se expone a una altitud moderada, a una altitud alta o a una altitud extrema. ¿Qué es lo habitual, ¿no? Encontrarnos ante un deportista, si nos llega a la consulta un deportista, ¿qué nos podemos encontrar, no? Pues nos podemos encontrar a un deportista que lo que quiera es, bueno, que esté entrenando en una altitud baja o moderada o donde viva. Pues yo vivo a 1100 metros aquí en la Sierra de Madrid, pero habrá alguno de vosotros que viva a nivel del mar, ¿no? Pues lo que este deportista, imaginaros que es un corredor, no sé, un triatleta que lo que quiere es hacer una estancia en altitud durante X semanas para mejorar su rendimiento, para después competir a nivel del mar o competir a un nivel un poquito más bajo. Por lo normal que el deportista, bueno, tenga una preparación básica de 4, 6, 12 semanas en su sitio donde entrene de forma habitual, en la altitud suya de donde viva, y que tenga estancias. Bueno, cuando hablamos de alto rendimiento, lo habitual es que se organicen estancias en altitud. Pongo aquí, esto dicen las investigaciones y los datos bibliográficos, de unos 60 días al año. Se suelen organizar con gente de alto rendimiento que busca estas mejoras del rendimiento con la exposición a la altitud. Se suelen organizar 5 campamentos, 5 estancias en altura de 10 a 16 días. En total, un 18-25% del volumen anual. El deportista se va a un centro de alto rendimiento o a hoteles o a lugares que estén en una altitud entre los 2000 y los 3000 metros y aprovechan para
además de exponerse a esta altitud, lo normal es que entrenen más, porque al final ahí el deportista está sin trabajar o no está estudiando y se dedican prácticamente a entrenar. Por lo tanto, se exponen a la altitud y a un mayor volumen de entrenamiento, algo que hay que tener en cuenta. Si la geografía lo facilita, me refiero, si tienen la oportunidad, pues habrá deportistas que durante estas instancias entre los 2.000 y los 3.000 metros puedan ascender incluso un poquito más en días puntuales. Pues aquí en España pues puedes estar aclimatando o puedes estar en el CAR de Sierra Nevada a 2.200 metros, pero te puedes subir a entrenar hasta la cima del Mulhacén, que ya es más de 3.400 metros, ¿vale? Por ejemplo, o si estás en Alpes, pues puedes estar durmiendo y entrenando a 2.800 metros, pero determinados días puedes hacer actividades hasta los 4.800 metros que mide el Mont Blanc, por decirlo, ¿vale? Son ejemplos. ¿Qué otro caso nos podemos encontrar? Bueno, pues el deportista que lo que quiere o lo que va a afrontar es una expedición por encima de los 4.000 metros. Por lo tanto, lo que busca con estas estancias en altitud, aparte de la mejora del rendimiento, es, o sea, esa aclimatación, ¿no? Aclimatarse a 4.000 metros para que cuando llegue a 5.000 metros ya está acostumbrado a esta altitud. Al final, en España solo podemos ascender hasta, bueno, si nos vamos al Teide un poquito más, hasta casi los 4.000, pero si no, en España nos encontraremos entre los 2.000 y 3.000 metros. Por lo tanto, el deportista, bueno, se irá a Alpes, por ejemplo, a aclimatar a 4.000 metros o se va antes a la expedición, a una expedición al Himalaya con objetivo de subir una montaña de 8.000 metros. Pues el deportista se va durante cerca de 8 semanas, aquí pongo de entre 3 y 12 semanas, dependiendo de la aclimatación previa, pero puede estar hasta 12 semanas pues por Nepal aclimatando, ya que allí pues es muy fácil poco a poco ir cogiendo altura, hacer un trekking, o sea, que al final lo hacen también turistas hasta los 5.000 metros de altura, etc. Bueno, son los distintos casos que nos podríamos encontrar en altura. En función de estos diferentes casos o de estos diferentes contextos, situaciones que el deportista vive, vamos a tener pues unos riesgos nutricionales u otros. Además, deberemos de tener en cuenta no solo la altitud, sino también dentro de estas altitudes el tipo de deporte. No es lo mismo un alpinista que incluso dentro del alpinismo no es lo mismo alguien que vaya a hacer una vía, no sé, una arista de nieve que alguien que escale más hielo y se vaya a hacer una actividad de escalada en hielo, o alguien que vaya a escalar un 8.000. Hay mucha diferencia interindividual y sobre todo son muy diferentes las condiciones que el deportista vive, como ahora veremos. Y luego habrá que tener en cuenta también aquellos deportistas que compitan en altitud. Los riesgos nutricionales, como hemos visto al inicio, están evidentemente y directamente relacionados con la respuesta orgánica que se produce como consecuencia de la exposición a la altitud, a esta hipoxia que hemos visto y a las adaptaciones que se producen como consecuencia de una exposición repetida a esta altitud. Sabemos que a nivel respiratorio se produce una hiperventilación como una respuesta inmediata, pero después aumenta la eficiencia ventilatoria. A nivel cardiovascular aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, pero como adaptación la frecuencia cardíaca máxima disminuiría y además aumentaría la densidad capilar a nivel sanguíneo. Y una de las principales respuestas, y que es lo que principalmente se estudia en las investigaciones científicas y relacionado con la mejora del rendimiento, es el aumento de la eritropoyesis y el aumento de la EPO. También se produce a nivel neuroendocrino un aumento de la adrenalina, de la noradrenalina, de la testosterona. Y también se produce, bueno, pues un aumento de la glucólisis. También hay un aumento de la lipólisis, pero sí que es cierto que parece ser, aunque esto no está claro, que a la misma intensidad de ejercicio sí que podría haber un mayor gasto de hidratos de carbono. También decir que como adaptación parece que el sistema buffer del organismo ante una actividad intensa también mejora a nivel, y es algo importante también en la mejora del rendimiento deportivo.
¿Cuáles son los riesgos nutricionales asociados a estas respuestas y a estas adaptaciones que se producen como consecuencia de la exposición a la hipoxia? Como nombraba antes, uno de los principales riesgos nutricionales y con lo que nos podemos encontrar en la consulta es con esta gran pérdida de peso que se produce en ciertos deportistas asociada a una pérdida de masa muscular. Si bien es cierto que esta pérdida de peso y esta pérdida de masa muscular grande nos la vamos a encontrar cuando trabajemos con deportistas que se exponen mayormente a altitudes altas y extremas. Cuando estamos trabajando con triatletas o con maratonianos, con ciclistas o con nadadores o con remistas o con otro tipo de deportistas que se van, por ejemplo, a un centro de alto rendimiento, sí que se produce una pérdida de peso, pero también es una pérdida de peso que revierte una vez el deportista ha vuelto a su altitud normal de vida. ¿Por qué? Porque se produce una primera pérdida de peso debido a la hiperventilación y a esta pérdida también de agua que se produce por esta hiperventilación. Pero cuando ya hablamos de pérdidas grandes, pérdidas que pueden ir hasta los 9, 10 kilos, 12 kilos, esto va a depender de la masa corporal del sujeto, ya estamos ante situaciones, bueno, en las que el deportista, ya hablo de montañeros porque en lo general, bueno, pues se encuentran a altitudes altas, 4.000, 5.000 metros, a altitudes extremas. Hay estudios, no hay muchos, pero por la dificultad de trasladar el laboratorio a estas altitudes y la dificultad de controlar, hay estudios, pero sí que hay estudios realizados en el campo base del Everest a 5.500 metros de altitud donde se observan, pues esto, las pérdidas de peso. También deciros que estas pérdidas de peso se pueden controlar con una ingesta adecuada de energía y de nutrientes y con una pauta de suplementación adecuada. También aumenta el riesgo de hiponatremia y el riesgo de deshidratación. Las necesidades hídricas en altitud aumentan y el riesgo de deshidratación es mayor por la dificultad también que tiene el deportista para beber. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo el deportista que se va a un centro de alto rendimiento a 2.500 metros de altura que el deportista que se va a una expedición y está durmiendo a 4.500 o 5.000 metros de altura donde la disponibilidad de agua tampoco no existe, o sea, es agua de la nieve o agua del glaciar y muchas veces de dudosa limpieza. Ya encima de dudosa limpieza y además agua que no tiene sales, eso también es importante tenerlo en cuenta a nivel nutricional. ¿Qué más ocurre? ¿Cuál es otro riesgo nutricional importante? Bueno, que aumenta las necesidades de hierro, este aumento de la eritropoyesis y que es una adaptación muy importante a nivel de rendimiento deportivo, pues requiere de una mayor necesidad de hierro, evidentemente. Por lo tanto, el deportista debe, según la bibliografía científica, suplementarse con hierro. No queda totalmente definido o consensuado en la bibliografía qué niveles de ferritina adecuados debería tener el deportista antes de irse, pero bueno, están más o menos definidos y se conocen ya pautas de hierro específicas y parece ser que la suplementación con hierro puede ser adecuada para prácticamente cualquier deportista que vaya a realizar una estancia en altitud durante X semanas. Otro problema, bueno, en altitud aumenta el estrés oxidativo, la necesidad de antioxidantes es mayor ya que disminuye nuestra capacidad antioxidante endógena. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que como decíamos, en algunos casos el deportista va a tener poca disponibilidad de alimento. Va a haber un déficit energético, por un lado, por este agotamiento del combustible, este agotamiento del glucógeno, aunque las reservas grasas sabemos que nos pueden durar más, pero va a haber un agotamiento del combustible y además este déficit energético va a estar asociado a este aumento de la tasa metabólica basal del que hablamos y a esta alta actividad física. Que, ojo, si hablamos de alpinistas o de montañeros, habrá días que no hagan nada de actividad, que se los tiren metidos en la tienda de campaña esperando porque hay una nevada brutal fuera y no pueden salir porque se les lleva el viento. Pero a altitudes moderadas donde el deportista va a entrenar, veremos que sí que hay un aumento del gasto energético debido a la actividad física. Hay un aumento también de la inflamación, de citoquinas inflamatorias
y una disminución de la función inmunológica con una exposición, pues cuando hay una exposición continua a la hipoxia, algo también importante para tener en cuenta a nivel nutricional. Y, como no, pues los temidos problemas gastrointestinales, que sabemos que son muy frecuentes en deportistas de resistencia, pues cuando nos exponemos a la altitud y a esta falta de oxígeno, estos problemas gastrointestinales se ven agravados. Por un lado, debido a la propia hipoxia, y por otro lado también, bueno, pues al cambio de alimentación, sobre todo cuando hablamos de montañeros, de alpinistas, que están bebiendo agua, como decía, poco potable, por decirlo de alguna manera, o agua poco limpia, toman alimentos que no suelen comer, cambian mucho la alimentación, y también, bueno, pues por la disminución del sistema inmunológico y el cambio de la microbiota intestinal. Aquí tenéis un estudio que lo podéis mirar tranquilamente, que habla de los cambios en la composición corporal a diferentes altitudes. No me voy a parar a detallaros el artículo porque no nos da tiempo, pero bueno, repasar un poco lo que hemos hablado, que disminuye la ingesta energética debido a una reducción del apetito, incluso a problemas intestinales, que hay un aumento del gasto energético por el aumento de la tasa metabólica basal y un aumento de la actividad física y de lo que os decía, la termogénesis debidas a la baja temperatura y a los temblores, que disminuye la cantidad de agua corporal debido a una hiperventilación, lo que también suma a esa pérdida de peso que vemos, y que esta pérdida de peso se podría controlar, pues controlando la ingesta sobre todo de macronutrientes como son los hidratos de carbono y las proteínas. Tenéis la referencia bibliográfica y la podéis consultar. ¿Cuáles son las estrategias nutricionales que podemos utilizar y que están disponibles en la bibliografía científica dirigidas a la mejora del rendimiento de estos deportistas y de la aclimatación? Aquí os pongo otro estudio que lo tenéis que leer si os interesa este tema, que habla de las estrategias para la adaptación y la mejora del rendimiento deportivo y para el mantenimiento de la salud de estos deportistas. Lo que nos está indicando este cuadro resumen es el potencial o el efecto potencial que tienen distintas estrategias a diferentes altitudes para la mejora del rendimiento y el mantenimiento de la salud. Si nos fijamos, aquí tenemos bajas altitudes entre 500 metros y 2000 metros, moderada altitud, altas altitudes y extremas altitudes. Los cambios en la ingesta energética, ¿no? ¿Dónde va a ser realmente importante aumentar la ingesta energética? A moderadas altitudes, aquí lo duda, pues yo creo que esta duda viene también debido a que cada deportista hay que considerarlo de forma individual, ya que habrá deportistas que vivan a 1000, no sé, 300 metros, 1500 metros y que quizás estén entrenando de forma habitual a 2000 metros, y si se van a estancias a 2000, 3000 metros, su gasto energético no se aumente tanto porque estén ya aclimatados a esta altitud, ¿no? Pero bueno, lo que sí que queda claro es que conforme ganamos altitud, la ingesta energética debe de ser mayor. Del mismo modo ocurre con el aumento de las necesidades de carbohidratos. Conforme aumentamos la altitud, pues las necesidades de carbohidratos van a ser mayores. El estrés oxidativo aumenta ya, bueno, pues a bajas altitudes, y conforme ganamos altitud este estrés oxidativo es mayor, pero el uso de antioxidantes pues se cuestiona a nivel científico en altitud y, como sabemos también, cuando se entrena a nivel del mar. No está justificado el uso de antioxidantes por el papel que tienen los radicales libres, como sabéis, en las respuestas adaptativas al entrenamiento. Lo que sí que es recomendable es aumentar la ingesta de antioxidantes a través de los alimentos naturales. Sí que parece que en todas las altitudes las necesidades de hierro son mayor por este aumento de la eritropoyesis, y es cuestionable, aunque parece óptimo, la utilización de distintas ayudas ergogénicas en las distintas altitudes. Esta utilización de las ayudas ergogénicas se va a basar en los grados de evidencia de la suplementación deportiva y en la utilidad para que tengan a nivel del mar para cada tipo de deporte. Aquí os voy a ir mostrando un resumen y los principales puntos que considero hay que tener en cuenta en las diferentes estancias que os he mostrado antes, los diferentes casos que nos podemos encontrar con los deportistas.
Cuando el deportista está en su altitud normal, donde viva, entrenando a baja o moderada altitud y combinando como pueden ser estos entrenamientos a baja altitud con la hipoxia artificial, es decir, el deportista puede estar viviendo en su casa, entrenando a nivel del mar o donde viva, pero utilizando artefactos de hipoxia artificial. Va a ser fundamental lo que ya conocemos, una dieta rica en antioxidantes naturales, una dieta rica y completa, que no existan déficits. Para ellos tendremos que valorar si hay déficits de vitamina D, por ejemplo, de zinc o de otros nutrientes. Valorar el uso de omega 3, lo pongo como asterisco, bueno, pues dependerá, ¿no? Pero sabemos por su papel antiinflamatorio, incluso para el mantenimiento de la masa muscular en el caso que sea necesario. Valorar el estado inmunológico del deportista, valorar los niveles de ferritina y si es necesario una suplementación con hierro, si hay déficit. Si no hay déficit, aquí no hay que suplementar, y el ajuste de macros según entrenamiento. Las pautas pongo aquí pues dirigidas a los deportes de resistencia, que es lo que mayormente nos vamos a encontrar cuando hablemos de deportistas que se van a ir a entrenar en altitud. Y luego utilizar pues, los suplementos que tengan un grado de evidencia A o B. Continuamos. Cuando el deportista ya se va a un campamento de 15, 16, 21 días en una altitud ya un poquito más alta, entre los 3.000, por ejemplo, o sea, entre los 2.000 y los 3.000 metros, y que pueda ascender a montaña a una altitud un poquito más alta. Aquí ya vemos que hay un aumento concreto de las necesidades energéticas. La bibliografía nos señala que el deportista debe consumir entre 300 y 600 kilocalorías extras, que se debe de aumentar la ingesta de hidrato de carbono a 9 gramos por kilogramo de peso y día, y que debemos de aumentar la proteína, que deberá estar entre 1,6 y 2,4 gramos. El margen, bueno, pues dependerá de lo que estuviera tomando el deportista antes, ¿verdad? Y dependerá también de la altitud y del tipo de entrenamiento que realice el deportista. La grasa la podemos mantener igual. Aquí ya debemos plantearnos la suplementación con hierro del deportista. No obstante, haremos analíticas y miraremos los niveles de ferritina, porque tampoco es bueno, como sabemos, suplementar con hierro cuando los niveles de ferritina están altos. Valoraremos el uso de distintos suplementos. Esto que os he puesto aquí son ejemplos, porque habrá que ver el caso particular de cada deportista, pero ya con estas estancias en altitud podríamos valorar el uso de proteína whey como un suplemento de proteína para poder cubrir las necesidades proteínicas del deportista. Podríamos tener en cuenta el uso de glutamina por su relación con el sistema inmunológico y por la alta intensidad o el alto volumen de entrenamiento que va a tener el deportista. Podemos valorar también el uso de creatina, de los concentrados de remolacha por su contenido en nitratos, o de tamponadores como puede ser el bicarbonato o la betalanina, y por supuesto sin olvidarnos de realizar o de pautar y de entrenar una correcta hidratación. ¿Qué ocurre cuando el deportista asciende ya por encima de los 4.000 metros o cuando se va a ir a una expedición o a una actividad? Bueno, el deportista tendrá que mantener, y este deportista ha pasado por todas las fases anteriores, lo ideal que lo haya hecho con nosotros, entonces deberá mantener todas las pautas que ha venido entrenando en la altitud donde vive y en estas estancias que ha pasado en altitudes moderadas. Deberemos valorar otros déficits que pueda, quizás no en analítica, porque son déficits que pueden surgir allí estando en altitud, como puede ser déficit de vitamina B, déficit de zinc, de antioxidantes, vitamina C, polifenoles, calcio. ¿Por qué? Por la falta de alimentos. El deportista no va a tener acceso a alimentos, por lo tanto va a tener déficits. Y esto no lo va a decir la analítica, esto lo debemos de conocer nosotros, porque debemos de conocer el ambiente y la situación a la que se va a exponer nuestro deportista. Con más motivo deberemos tener en cuenta el hierro, suplementos como la proteína whey, el HMB y los BCAAs, aunque tienen poco grado de evidencia para ciertas cosas. En estos casos yo sí que los tendría en cuenta con el objetivo de disminuir o de paliar esa pérdida de masa muscular que provoca las altitudes altas y extremas. Tendría en cuenta el uso de creatina, de glutamina, y bueno, dependiendo también del deportista y
y de los suplementos que creamos que debe de llevar, porque hay que tener en cuenta en el alpinista y en el montañero el peso del equipaje y de lo que va a llevar en altura. Podríamos plantearnos el que se lleve algún concentrado de remolacha, jugo de cereza, granada, algún suplemento, que son suplementos ricos en polifenoles, y el uso de otros pues dependerá de lo que creamos oportuno y del deportista. Bicarbonato, la N-acetilcisteína también por su papel antioxidante, el ginkgo biloba por su relación también con el mal agudo de montaña. Hay bibliografía que nos habla de esto, aunque no están aún los protocolos descritos, pero bueno, hay suplementos que se pueden utilizar. Y algo muy importante en altitudes altas y extremas es tener en cuenta también el horario de ingesta de macronutrientes. Por ejemplo, sabemos que la grasa es más pesada a nivel digestivo y que requiere de mayor energía para ser, o de mayor cantidad de oxígeno para ser metabolizada, pues la dejaríamos. La ingesta de alimentos con un poquito de grasa quizás sería más recomendable tomarlos por la noche, o al menos no tomarlos antes de realizar actividad durante el día. La proteína también es muy saciante, y si sabemos que el alpinista, el montañero en grandes altitudes tiene problemas con el apetito porque el apetito se ve reducido, pues la proteína quizás sería recomendable dar pequeñas tomas de proteínas, sino dar una ingesta muy alta de proteínas para que no le quite el hambre y pueda tomar una óptima cantidad de hidrato de carbono, que ya sabemos lo fundamental que es. La principal estrategia nutricional, bueno, se va a basar, lo principal es conocer al deportista y conocer el deporte que practica y las posibles situaciones que se va a encontrar, ¿no? Y los estresantes ambientales. A partir de ahí, la estrategia es la periodización de la nutrición y de la suplementación en función del entrenamiento, de la altitud y del tipo de deporte, que es lo primero que he dicho. En este estudio de Mujica y colaboradores se estudia una periodización del entrenamiento. Ponen aquí periodización contemporánea de la altitud para deportistas de resistencia. Bueno, vemos cómo este deportista, bueno, durante los meses de abril y mayo entrena a nivel del mar, pero combina este entrenamiento a nivel del mar, en algunos casos lo combina con la hipoxia normovárica, y luego observamos que en el mes de junio va a estar todo el mes en altitud para competir en el mes de julio. En julio tiene unas semanas que va a estar viviendo otra vez a nivel del mar, pero va a seguir con la hipoxia normovárica. Bueno, son estrategias de entrenamiento que no me voy a meter con ellas porque tampoco eso es mi especialidad ni objeto del curso. Lo que sí que vemos es que las semanas o una semana modelo que se encuentra en altitud y el mes que se encuentra en altitud, si nos fijamos aquí, durante todo el mes y previo a este mes, los deportistas se están suplementando con hierro. Previo lo pone con interrogación porque, como decíamos, bueno, lo óptimo es valorar los niveles de ferritina y a partir de ahí decidir si necesita hierro y qué cantidad de hierro necesita antes de irse a esta concentración en altitud. Durante la concentración en altitud sí que es cierto que el deportista se está suplementando de forma continua con el hierro. Y luego, si nos fijamos aquí, hay otro suplemento que utilizan aquí, como puede ser el jugo de remolacha, por su papel como vasodilatador. ¿Cómo podríamos completar esta priorización del entrenamiento? Bueno, pues yo utilizaría en esta semana, por ejemplo, ya dependiendo, como lo pone aquí, entreno largo, entreno por la mañana fácil y por la tarde fácil, por la mañana duro y por la tarde fácil. Pues a esta semana de entrenamiento donde se le ha indicado la suplementación con hierro y la suplementación con jugo de remolacha, añadiría los entrenamientos con alta y baja disponibilidad de glucógeno. Pues aquí ya decidiría si el deportista hace una dieta bajita en hidrato de carbono durante un día, para el día siguiente realizar un entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno, potenciar la recuperación para que el sistema inmune no baje. Bueno, podríamos jugar, además de con lo que aquí aparece, con la alta y baja disponibilidad de glucógeno y con otros suplementos con grado A de evidencia científica. Otras estrategias nutricionales, bueno, que conozcáis, que existen productos elaborados para estas salidas de montaña y son productos liofilizados y fáciles de preparar. Si nos fijamos en este producto liofilizado, que es de cuscús con pollo, pues ocupa poco.
Pesa, si nos fijamos aquí, pesa tan solo 80 gramos, va en una bolsita de zip muy cómoda y lo único que hay que hacer es abrir la bolsa e introducir agua hirviendo y en 5 minutos tenemos listo un plato de cuscús con copollo. Fijaros, este plato le va a aportar al montañero unos 52 gramos de hidrato de carbono y la proteína le va a aportar 20 gramos de proteína. Bueno, pues es un plato bastante completo que no pesa y de fácil preparación. Claro, debemos de contar con que aquí el deportista pueda disponer de un hornillo pequeño que se llevan, los hay portátiles y de gas para poder calentar el agua y disponer de ese agua, claro, efectivamente. Os pongo aquí un estudio de un gran compañero que está también en estas jornadas y de otros compañeros, de Santiago y de Raúl López Grueso, unos grandes profesionales investigadores, y os animo también a que lo leáis. Y es una estrategia nutricional en un atleta élite, en un maratoniano en silla de ruedas a 3.900 metros de altitud. Es un estudio de caso donde podemos analizar un ejemplo de una estrategia nutricional adecuada que ha permitido al deportista no perder peso. Bueno, sí que se observa en el estudio que el deportista pierde 2 kilogramos de peso, pero que es el peso que se considera, según la referencia bibliográfica, es una pérdida de peso normal y relacionada con esta pérdida de agua que hablamos al inicio y esta hiperventilación. Es una pérdida de peso que el deportista recupera en el momento que vuelve a su hábitat normal. ¿Qué se ha realizado o cuáles son los datos o las cantidades nutricionales de ingesta, las cantidades de ingesta de macronutrientes que se han utilizado en este estudio? Bueno, pues ellos han decidido dar al deportista 2,4 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Fijaros que se van al límite alto de las proteínas que habíamos visto. Van a dar entre 7,4 y 9,9 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso. Bueno, pues van jugando con el día y con el tipo de entrenamiento que tiene el deportista cada día. Se mantienen en 1 gramo de grasa, no las aumentan mucho, también por lo que decíamos, porque bueno, pues a nivel metabólico son más costosas y nos compensa dar hidrato de carbono y proteína. Y en total el deportista está ingiriendo un 20% más de energía, 3.000 kilocalorías frente a las 2.400 que ingería a nivel del mar. Suplementos que han utilizado en esta estrategia, han utilizado proteína tipo whey, caseína, que la están dando, si no me equivoco, sí, la daban por la noche con el objetivo de, bueno, como la caseína sabemos que su absorción es más lenta, pues para mantener esos niveles un poco de proteínas a nivel y de aminoácidos a nivel sanguíneo y evitar, es una estrategia más para evitar la pérdida de masa muscular. Han utilizado también BCAAs para completar la proteína y han utilizado, por supuesto, un suplemento de hierro, además de una bebida deportiva con una cantidad adecuada de hidratos de carbono y de isotónico. No me voy a parar tampoco en detallaros la estrategia, pero tenéis disponible la bibliografía y la podéis consultar, ¿no? De cómo diferencian las tomas y cómo reparten los macronutrientes en función del horario de entrenamiento. La verdad es que es un caso bonito de leer. Y bien, claro, estamos hablando, bueno, yo os voy comentando también los casos de montañeros que ascienden por encima de los 4.000 metros, pero lo normal es encontrarnos con deportistas que, como os decía, lo que buscan es estancias en altitudes moderadas con el objetivo de mejorar su rendimiento a nivel del mar. Estancias en altitudes moderadas, podemos decir, y estancias cómodas en un centro de alto rendimiento, en un hotel, en una casa donde se pueden cocinar, donde duermen plácidamente, porque al final, bueno, plácidamente o depende, si están entrenando mucho quizás les afecta el sueño, pero donde descansan bien, o sea, su objetivo es entrenar, comer y descansar. Pero ¿qué ocurre por encima de los 4.000 metros o por encima, ya no os digo más, por encima de los 6.000, 7.000 metros? Esto es una foto de la montaña del Lenin en el año 2019 y fijaros, bueno, esto es el glaciar que tengo que atravesar. Yo llevo una mochila que pesa, pues no sé deciros, alrededor de 15 kilos o algún kilo más, y es la mochila que yo transporto por este glaciar y por estas subidas para ir montando los campos de altura. Hay gente, bueno, que paga a portadores para que les suba el equipo, pero, bueno, pues hay alpinistas y deportistas que lo transportamos nosotros mismos y fijaros el esfuerzo que tenemos que realizar, ¿verdad? Y luego la poca comodidad que tenemos. Aquí abajo aún teníamos algo de comodidad
y existe algo de infraestructura e incluso te pueden cocinar, pero ya cuando estamos durmiendo por aquí, que este es el campo 1 a 5.400, estás en un glaciar lleno de grietas, durmiendo en una tienda de campaña, fundiendo agua de la nieve que tienes alrededor, donde la gente también, bueno, pues evidentemente no se separa mucho de la tienda de campaña para ir al baño, porque hay grietas. Entonces, bueno, por eso os comentaba al inicio la dudosa limpieza o seguridad del agua. Y luego otro campo de altura que se situaba, si no me equivoco, en este piquito de aquí. Fijaros ahí con sales de la tienda de campaña con rachas de viento de 80 kilómetros por hora, beber agua, o sea, es que no bebes por el hecho y la dificultad que tienes para fundir el agua. Además te quedas congelado, si te quitan los guantes, y en actividad vas cubierto, pareces un muñeco de Michelin, ¿no? Y habéis visto a los alpinistas en altura con los monos estos de plumas, imaginaros para beber agua. Bueno, aparte de que como no la lleven muy pegada al cuerpo se va a congelar, ¿no? ¿El qué ocurre a estas altitudes? Bueno, lo principal, si nos encontramos a un deportista que nos llega para pedir ayuda a estas altitudes, pues es intentar evitar o paliar en la medida de lo posible esa pérdida de masa muscular que van a sufrir, intentar paliar pues la inmunodepresión también que se produce a estas altitudes. Aquí os he puesto una foto del grandísimo deportista Carlos Soria, que con sus 82 años vuelve a viajar al Dhaulagiri a intentar cumplir con su sueño de coronar las 14 cimas. La verdad es que yo le tengo que agradecer todo, casi todo lo que sé en altitud a Carlos, porque fue quien me pidió ayuda en su día. Yo siempre he hecho, bueno, llevaba muchos años haciendo deportes de montaña y era corredora, pero sí que es cierto que desde el día que vino Carlos a la consulta fue el día que decidí empezar a hacer altitud, porque me di cuenta que no le podía ayudar, que la bibliografía me decía unas cosas que eran muy difíciles de cumplir a esas altitudes, y decidí pues empezar a hacer altitud. Viajé con él a Nepal y fue cuando me introducí en la altura. Como os decía, con un deportista a altitudes altas o extremas deberemos de favorecer la recuperación, evitar ese déficit de energía y la disminución del sistema inmune, evitar la pérdida de masa muscular, ver qué estrategias podemos utilizar para paliar también esa falta de apetito o al menos no empeorarla, ¿no? Como os decía, pues manejando un poco el horario de ingesta de alimentos. Tendremos que conocer la situación del ataque a cima, porque sabemos que en esta situación el deportista durante muchas horas no come ni bebe, con lo que se supone a esa altitud. Sabemos que la falta de hidratación también puede empeorar el riesgo de congelación, pero es muy difícil por lo que os decía, porque van como metidos en un buzo y es difícil beber. Deberemos de cubrir esa mayor ingesta o esa mayor necesidad de hidratos de carbono, de proteínas y echar mano a los suplementos que creamos oportuno, como pueden ser glutamina, creatina, HMB, BCAAs o los que nosotros consideremos dependiendo del deportista. La grasa mejor por la noche, establecer pautas mínimas de hidratación y de sales. Deben de saber y lo saben, ellos son los primeros que saben que tienen que poner, Carlos me decía, algunos polvos al agua, ¿no? Porque cogen el agua del glaciar. Y detectar ese déficit de antioxidantes y de ciertas vitaminas y minerales que no vamos a poder comprobar en una analítica, porque eso va a pasar allí, pero que nos adelantemos a esa falta de vitaminas, minerales y de otras sustancias antioxidantes por la falta de disponibilidad de alimento. Y por supuesto deberemos de tener en cuenta el hierro. Para ir terminando, bueno, poneros alguna imagen y describir los deportes que se pueden desarrollar en altitud, aunque ya os he ido dando pistas y hablando de algunos. Aquí tenemos una imagen de escalando en hielo. Esto es aquí en Madrid, en Peñalara. Aquí tenemos una imagen de unos esquiadores. Esto es el esquí de montaña. Los esquiadores llevan abajo llevamos en los esquís, llevamos como una piel, se le llama piel de foca para poder subir con los esquís puestos, y es un deporte, la verdad, que muy exigente a nivel metabólico y los esquiadores de montaña tienen un alto consumo de oxígeno. Os sonarán también el esquí de fondo. Y como os decía, bueno, deportes que se desarrollan en altura, por supuesto los deportes de montaña, como el alpinismo, el esquí de montaña, la escalada en roca, escalada en hielo. También el trail running, al final los corredores pueden correr en altitud.
El ciclismo, claro que se puede desarrollar en altitud. Otros deportes como es el atletismo o el triatlón, porque seguramente, bueno, en ciudades como, o en países como Perú o Ecuador o Bolivia, claro, al final se compite a altitudes moderadas, pero aquí quizás en Europa no tanto, pero sí que el deportista, como os decía, y como hemos visto durante la clase, va a buscar esos entrenamientos en altitud para mejorar el rendimiento a nivel del mar. Entonces, al final, cualquier deporte se puede desarrollar en altitud, pero ya cuando hablamos de altitudes altas o extremas, nos iríamos más bien a los deportes de montaña. Pero ojo, también tenemos el turismo. Aquí os pongo en Sudamérica, 4.000 personas al año visitan el Parque Nacional de la Aconcagua y tan solo el 60% para escalar su cima. Pero bueno, en el Parque Nacional de la Aconcagua, pues al final suben a unas altitudes altas, igual que turistas en Nepal que suben a los 5.000 metros de altitud. Y como otro dato, poneros aquí que fijaros que en la segunda mitad del siglo XX han habido 784 personas muertas por encima de los 6.000 metros. Este dato es de hace un año o año y algo y, bueno, pues, evidentemente este año sumarían las muertes porque han habido muchas muertes este invierno y de grandes alpinistas y conocidos en montañas del Himalaya. Alguna imagen más. Esta imagen, bueno, es de la cima de un 8.000 de Carlos Soria en el Annapurna. Fijaros que el compañero se tira al suelo, de que, bueno, realmente les tira el aire, pero están a 8.000 metros y lo que os decía, van enfundados. Aquí Carlos se quita la máscara y el buzo, pero realmente van tapados hasta arriba porque te congelas. Así es prácticamente imposible comer y beber. Es normal que no beban y hay que conocer estas situaciones. Bueno, aquí vemos la imagen de una grieta, no se ve la dimensión de la grieta, pero son enormes las grietas que tienen que saltar los alpinistas, o sea, tienes que ir muy concentrado en el terreno. Vemos a un corredor, vemos a alpinistas con esquís de montaña, pues habrán tramos donde vayan con los esquís puestos y otros tramos donde tengan que ir escalando con cuerdas. Son terrenos complicados pues para poder diseñar estrategias nutricionales adecuadas. Algo también que no sé si alguno de vosotros conocerá, bueno, pues hay escaladores de roca que se tiran días y semanas colgados, literalmente colgados, como veis aquí, en una tienda de campaña en la pared. Imaginaros que quieren abrir una vía y en altitud, quieren abrir una vía en Patagonia, en una pared altísima y tienen que dormir en la pared. Entonces se tiran durmiendo en la pared días, tienen que subir con cuerdas, van subiéndose el agua y las mochilas y viven ahí. Entonces, bueno, pues elegir qué alimentos se van a llevar y diseñar la estrategia nutricional no es fácil, evidentemente no es fácil. Esta es la foto de Kilian Jornet en su ascenso al Everest 2 veces en una semana. Bueno, deciros también que al final los deportistas de montaña también están buscando cada vez retos más rápidos y más ligeros, con menos material y para poder hacerlo más rápidos. Y bueno, la ciencia también está ayudando a ello, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel nutricional. Y esta imagen un poco por mostraros también a cómo podemos llevar la mochila en algún evento de montaña. Como os decía, también se podía al inicio de la clase y que simplemente porque lo conozcáis, que se puede competir también en altitud, no solo en aquellos lugares donde hay vida, en países en Sudamérica, por ejemplo, pero aquí os he puesto una en el Elbrus, a 5.643 metros de altitud, en una carrera en la que tuve ocasión de participar y fijaros que del 2 al 7 de mayo se realizaban tres pruebas en altitud, un día 44 kilómetros de esquí de montaña, otro día 1 kilómetro vertical, que es una prueba de trail running, y otro día el ascenso a pie, corriendo, andando, a la cima del Elbrus de 14 kilómetros. Bueno, pues que conozcáis que hay pruebas muy exigentes que se están desarrollando en altitud y que suman aún más a los riesgos nutricionales que puede sufrir el deportista a ciertas altitudes. Para terminar, os dejo alguna bibliografía, creo que fundamental e imprescindible si os interesa este mundillo, para que podáis consultar. Y hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya ayudado. Y aquí tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme y consultar lo que necesitéis. Muchas gracias a todos.